¿Qué es un piano eléctrico? El piano eléctrico es un instrumento compuesto de varillas vibradoras en lugar de cuerdas. Cuenta con un amplificador electrónico y enchufes de salida. Consiste en unos botones de ajustes, la cual permiten controlar el sonido, un pedal fuerte que permite alargar el sonido, un pedal de sordina, la cual permite suavizar el sonido, un teclado conjunto de teclas que se pulsan para producir una nota y un atril, la cual es el soporte donde descansan las partituras. El tono. El tono se refiere a lo alto, agudo o lo bajo, grave de un sonido. Al igual que en la música, los sonidos pueden subir y bajar desde un tono alto o más agudo hasta un tono bajo. Los sonidos agudos son más finos y livianos y pueden sentir como si traspasaran fácilmente los oídos, como por ejemplo un pájaro, una flauta, agua cayendo o el llanto de un bebé. Los sonidos graves son más amplios y pesados, como por ejemplo un tambor, truenos o la voz de un hombre. En cuanto a la música, el sistema para representar el tono se basa en asignar un nombre diferente a cada nota. La tonalidad de las notas que forma el sistema musical se representa con las palabras do, re, mi, fa, sol, la, si. Para definir la tonalidad de cada nota, desde las más bajas a las más altas, el sistema de nombres se repite. Después del si viene otro do. La distancia o intervalo entre una nota y la siguiente del mismo nombre se llama octava. La octava es la última nota del primer conjunto de notas, así como la primera del segundo. Dos notas separadas por una octava suenan igual, pero tienen tonalidades diferentes. Una es un registro más alto que la otra. El teclado de un piano es la referencia visual más inmediata del sistema musical. Las 7 notas que hemos descrito están representadas por las teclas blancas, empezando por un do y tocando las 8 teclas blancas que componen una octava, se habrá tocado la escala diatónica de do mayor. Sin embargo, en el espacio de esta octava hay también 5 teclas negras. Se nombra en relación con la nota blanca más próxima. Así, la nota de la tecla negra situada entre do y re se llama do sostenido, es decir, alto, o re bemol, es decir, bajo. ¿Qué es el timbre? El timbre es lo que nos permite diferenciar dos sonidos con igual sonoridad, altura y duración. En otras palabras, se podría afirmar que el timbre es una característica propia de cada sonido, lo que identifica y diferencia cada fuente sonora. El timbre es un fenómeno dinámico, es decir, va variando con el tiempo, lo que quiere decir que la intensidad es relativa y va cambiando en cada momento. ¿Qué tiene que ver el timbre con el sonido? El timbre es una cualidad y característica propia del sonido. Aun cuando se tengan dos pianos, uno eléctrico y uno de cola, y se toque una tecla con una nota grave, su sonido va a ser diferente. Aunque sean dos teclas graves o agudas, siempre se va a notar una pequeña diferencia, porque su intensidad puede ser igual, pero el timbre es lo que los va a diferenciar entre los dos tipos de piano o de notas. De igual manera, permite reconocer la voz de una persona y da una característica diferente a cada individuo. El timbre es necesario para el sonido, ya que él nos permite saber qué objeto o persona escuchamos. Da la característica propia a cada instrumento. En este caso sería el piano. Ahora, ¿cómo se produce el sonido en un piano? Las ondas sonoras musicales están compuestas con el tono, el timbre y la dinámica. El tono se debe a la frecuencia de sonido, o sea, al número de veces por segundo que hace vibrar el aire circundante. Eso es lo que genera el timbre de un piano, las frecuencias a las que tiende a vibrar. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se toca una tecla de un piano, las vibraciones generan una frecuencia diferente, y eso es lo que nos ayuda a saber cuál es el timbre del piano. El sonido se produce cuando se pulsa una tecla que golpea las cuerdas correspondientes a ese tono específico. Entonces, ¿cómo funciona un piano? Al tocar una tecla, te genera una vibración en una cuerda, y esto lo que hace es sacar el sonido de la nota específica que uno haya tocado. Se dice que instrumentos como el piano tienen un timbre rico,
porque suenan simultáneamente en frecuencias múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede tocar un piano tocando varias teclas a la vez y todas te van a generar una frecuencia y un sonido diferente entre ellas, y todas son con relaciones agradables al oído. A continuación, se analizarán las diferentes frecuencias que tiene un piano eléctrico, se comparará con frecuencias de otros instrumentos y se comprobarán los datos usando una aplicación para medir frecuencias. En primer lugar, un piano de 8 octavas tiene un rango de frecuencias de 27.500 Hz a 4.186 Hz, siendo la tonalidad más grave la frecuencia más baja y la tonalidad aguda la frecuencia más alta. Usando la nota Do en las diferentes octavas, se midieron las frecuencias. Los datos alojados fueron: en el primer Do, 32.703 Hz, con una frecuencia de onda de 10.39 metros. En el segundo Do, 75.400 Hz, con una longitud de onda de 5.19 metros. En el tercer Do, 130.81 Hz, con una longitud de onda de 2.5 metros. En el cuarto Do, 201.63 Hz, con una longitud de onda de 1.12 metros. Quinto Do, 523.25 Hz, con una longitud de onda de 0.64 metros. Sexto Do, 1046 Hz, con 0.32 metros de longitud de onda. Séptimo Do, 2093 Hz, con una longitud de onda de 0.16 metros. Y el octavo Do, siendo este el último, 4186 Hz, con 0.08 metros. Bien, ahora usando una aplicación de teléfono móvil se comprobarán los datos alojados. Entonces, teniendo en cuenta que una octava son 8 teclas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, en el segundo Do, C2, los datos nos alojan 65.406 Hz. Vamos a comprobarlo. Tercer Do, 130.81 Hz. Cuarto Do, 261.63 Hz. Quinto Do, 523.25 Hz. Sexto Do, 1046.15 Hz. Y no podemos medir más debido a que la aplicación no soporta frecuencias más altas. Bien, ahora cabe aclarar que la longitud de onda se usó tomando la velocidad como 340 metros sobre segundo. Ahora vamos a comparar las frecuencias con las de otros instrumentos. Entonces, podemos ver el rango que tiene de frecuencia diferentes instrumentos como la flauta, oboe, clarinete, entre otros. Y en conclusión, podemos inferir que el piano tiene un rango de frecuencias mucho más alto que el de los otros instrumentos. La longitud de onda por frecuencia van a configurar estas ondas estacionarias y la frecuencia se vuelve dominante. En esta cuerda vamos a ajustar los extremos, es decir, no se moverá. Los científicos definieron la palabra no se moverá como nodos. Vamos a poner un pulso y debido a la perturbación se moverá a través de la línea y cuando llega a un nodo fijo se va a invertir. En lugar de enviar un pulso, enviaremos varios pulsos consecutivos, una onda de movimiento armónico simple y este se va a reflejar en sí misma invertido y se va a encontrar con el resto de onda detrás suyo, creando una onda total que viaja de la derecha más el de la izquierda. Ahora longitudes de ondas particulares que creen ondas estacionales, como dibujándolas y ver cómo caben y tengan un nodo en cada extremo. Comenzamos en el punto 0 y una posibilidad es hacer como un dibujo de una cuerda para saltar y será llamada una longitud de onda fundamental, es decir, la principal, ya que domina las demás y se van a mover de arriba y abajo y así sucesivamente. La siguiente onda posible sería hacer otro encuentro en el nodo y sería crear la segunda onda, la cual llamaremos la segunda armónica. Y es llamada así porque es la segunda posibilidad y armónica porque es la resonancia. La que sigue será la tercera armónica y van a estar oscilando de arriba y abajo. El piano eléctrico cuenta con 5 octavas. Estas son las octavas de Do.
la velocidad es igual a la longitud de onda sobre el periodo o longitud de onda por frecuencia. Entonces lambda es igual a la velocidad sobre la frecuencia, donde lambda es longitud de onda, f frecuencia y v velocidad. Tomamos como por ejemplo que la velocidad del sonido es 340 metros sobre segundo y la frecuencia de la tercera octava 261,6 Hz. Entonces lambda es igual a v sobre f. 340 metros sobre segundo sobre 261,6 Hz. Hz se cancela con segundos y nos da el resultado de 1,29 metros. Usamos esta longitud de onda para el primer armónico, entonces nos da que la longitud de onda del primer armónico es 1,29 metros. Se van a explicar 3 casos del efecto Doppler con el piano. Entonces acá está el primer ejemplo, que es una persona está tocando piano en reposo a una frecuencia de 164 Hz, mientras un ciclista se aproxima a una velocidad 9 veces menor que la del sonido. Según la información, ¿cuál sería la frecuencia emitida por el observador? Entonces primero se divide la velocidad del sonido sobre 9, que es acá en este caso, que nos da 37,7 metros sobre segundo, y se aplica en la ecuación, que es frecuencia del observador es igual a frecuencia emitida de la fuente por velocidad del sonido más o menos velocidad del observador sobre velocidad del sonido más o menos velocidad de la fuente. Entonces pues acá se aplica las diferentes variantes. 340 metros sobre segundo, ahí está la velocidad más la velocidad del sonido más la velocidad que nos dio acá sobre la velocidad del sonido. Acá está la suma de la velocidad del sonido más la velocidad del observador sobre 340. Entonces lo que nos dio de 1,11 por la frecuencia emitida por la fuente, que es el piano, que es 164 Hz. Entonces 164 por 1,11 nos da 182 Hz. En el segundo ejemplo es una persona tocando piano, se acerca a una persona en reposo. ¿Cuál será la frecuencia del observador si el piano se acerca a una velocidad 7 veces menor a la velocidad del sonido con una frecuencia de 73,4 Hz? Entonces pues con el caso anterior primero se saca la velocidad, acá es la velocidad de la fuente, que es 340 sobre 7, entonces nos da 48,5 y se empieza a aplicar la ecuación. 340, que es la velocidad del sonido, sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente, que es 48,5 que se acaba de sacar acá. Entonces 340 más la suma que nos dio de 388,5, la división nos da 0,875 por la frecuencia emitida por la fuente nos da 64,22 Hz. Y el tercer ejemplo es si un ciclista y un pianista se acercan a una velocidad constante de 280 metros sobre segundo, ¿cuál sería la frecuencia del observador? Si la frecuencia del piano es de 783 Hz. Bueno, entonces pues acá nos dan las velocidades de los dos objetos. Entonces acá lo que se hace es pues coger la frecuencia de la fuente por la velocidad del sonido más la velocidad constante de los dos objetos. Entonces acá nos da lo mismo en los dos lados, entonces 620 sobre 620 nos dan 1 y 280 por 1 nos da 280 Hz.